Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámara, la economía de los Estados Unidos cae en el segundo trimestre del año 32.9%, lo que no había ocurrido nunca en la historia. Hoy tenemos la noticia de caídas muy fuertes en Europa, por ejemplo en Italia cayó 11.2%, lo que la pone en estado de recesión, y pasa lo mismo en muchos otros países de Europa. ¿Qué está pasando en la economía del mundo y cómo afecta esto las bolsas internacionales en el futuro? Porque parecería que no se dan por aludidas. ¿Cómo no, doctor Fernando? Pues resultados muy dispares de alguna manera, porque la caída de Estados Unidos pues es muy fuerte. Sin embargo, resultó un poco inferior a lo que el mercado esperaba. Estaban esperando caídas de más del 34%, lo cual no está pasando en Europa, donde las caídas de España, de Francia, de Italia, como usted lo nota, pues se están ubicando por encima de lo que los analistas estaban esperando. Simplemente la confirmación, doctor Fernando, de la depresión que implicó el trimestre más crítico tal vez del virus en el mundo, que sucedió entre abril, mayo y junio. Obviamente con la expectativa ya puesta hacia adelante, y es hasta qué punto las reaperturas van a poder seguir siendo sostenibles atendiendo la velocidad de contagio. Por ejemplo, en los Estados Unidos pues ya se anticipa, inclusive en el discurso de la FED de esta semana, que podría estarse dando una pequeña desaceleración frente al momento y el ímpetu con el cual arrancó la economía después de que se empezaron a dar las reaperturas, y esto lo reafirma pues el número de contagiados, la necesidad de la Florida, de California y de muchos estados de gran peso y de gran importancia en Estados Unidos de revisar si se puede seguir reabriendo la economía al ritmo que se está haciendo. Las bolsas, doctor Fernando, por el contrario, no han tenido un impacto negativo unido a estas noticias, tal vez porque ya muchos estaban por descontado que íbamos a enfrentarnos al peor trimestre en la historia de la economía mundial, y así ha pasado. Y por el contrario, las estimaciones de la época de reportes empresariales apuntaban a números que han sido en general superados. Para que tenga una cifra, han reportado cerca del 45% de las compañías del Standard & Poor's 500, de las cuales 81% de ellas han superado las expectativas de los analistas con respecto al desempeño, siendo un sector muy importante y muy crítico para el alza de las bolsas, toda la parte tecnológica. Facebook, Apple, Amazon, pues han venido reportando números a todas luces lógicos, porque pues el confinamiento llevó a una necesidad de digitalización de la economía y a uso de lo que ellos venden, que de alguna forma está soportando el crecimiento de las bolsas. No se está viendo hoy, por el contrario, los futuros están subiendo, están anticipando una apertura sólida, muy seguramente Europa puede cerrar en terreno positivo, y lo que sí se está viendo, doctor Fernando, es un debilitamiento muy marcado del dólar, ya el euro llegando casi a 1.19, básicamente porque la gente está muy preocupada al ritmo al cual está cayendo Estados Unidos, que pesa el 25% de la economía mundial relativo a otros países. Bueno, y entonces tenemos un presupuesto nacional con un aumento gigantesco en el valor de los gastos y con un servicio de la deuda que cuesta 76 billones de pesos y con unas previsiones de caída de la economía colombiana que están muy por encima de las estimaciones del gobierno del 5.5%. Ante esto, ¿cómo ve usted ese presupuesto de esa manera inflado y con las perspectivas de que eso se irá para inversión, pero ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Y qué impacto tendrá ese presupuesto en la economía colombiana y en la Bolsa de Colombia? De una irremediable reforma tributaria, doctor Fernando, porque aquí quedamos empeñados. Cuando usted mira lo que pasa, el cambio que tiene el servicio de deuda en el presupuesto, estamos subiendo un 41%, que se compara con un alza del 22% en el rubro de inversión y del 11% en los gastos de funcionamiento. Sin duda alguna, pues lo que había que hacer, doctor Fernando, se desapareció Adam Smith y la mano invisible del mercado, los mercados desaparecieron, cerraron, pues al único que le tocaba hacer la tarea era el gobierno, que a punta de sus programas de apoyo y subsidio pues tenía que salvar la economía, y eso era perfectamente evidente.
Digamos que eso no es cuestionable porque es lo que muchos han tenido que hacer, fíjense los planes de estímulo de los Estados Unidos y demás, donde se piensa que se requiere otro gran bombazo para que la economía no se vaya a caer, pues en Colombia tocaba hacer algo similar. El gran problema es que nos va a dejar esta pandemia en 65% de deuda sobre el Producto Interno Bruto, y esto naturalmente pues tendrá que tener planes creíbles y sostenibles que lleven a que el sector privado rápidamente pueda retomar, lo cual hoy día no es tan sencillo porque no depende de una decisión de política económica, sino depende de que una cosa que no controla nadie, que es un virus, desaparezca o que llegue una vacuna, básicamente darle tranquilidad al mundo. Luego, el presupuesto creo que hace unos esfuerzos en materia de inversión. La inversión crece un 23%, en términos relativos pasamos de ser el 20% del presupuesto el año pasado a un 23% este año. Románticamente pues hay deseos muy interesantes como seguir invirtiendo en vías terciarias, como seguir promoviendo la inversión en energías limpias, como poder suplir por fin el déficit habitacional que tiene Colombia, etcétera, que de todas maneras son planes públicos que bienvenidos sea y ojalá logren mover la economía hasta que el sector privado vuelva a tomar la bandera y la batuta para poder sacar esto al otro lado. Es vertiginoso el incremento de la deuda. Obviamente, si esto no se recupera rápido, pues vamos a tener un problema serio y pues naturalmente, doctor Fernando, aquí nos va a tocar hacer una reforma tributaria que ojalá pueda empezar a dar debates que antes se han postergado, como por ejemplo la ampliación de la base del IVA a ciertos productos que no están gravados, o la inclusión de renta para personas que todavía no están siendo gravadas, que irrevocablemente toca hacer porque el país quedó empeñado después de la pandemia. Bueno, doctor Cámaro, ¿y hay quien pague esa reforma tributaria? Reforma tributaria con más impuestos. Estamos en el puesto 135 entre 137 países en carga tributaria. ¿Hay quien paga? ¿Hay contribuyentes que puedan pagar? Yo creo, doctor Fernando, que aquí ya la discusión va a ser que la carga no caigan los mismos. Regularmente las empresas y los empresarios, aunque en los últimos años hemos tenido una caída en la tasa de renta, eso es claro, pero pues también tenemos siempre unas cargas que van saliendo y que van, digamos que, manteniendo de alguna manera los impuestos o los tributos sobre las empresas, pero yo creo que esto ya va a tocar una discusión que no es tan popular, que es el tema del IVA, cómo la base de IVA va a tener que emplearse. Naturalmente eso le pega mucho a las familias, a los hogares que van a tener que contribuir, pero doctor Fernando, si no ponemos y pagamos muchos con una reforma tributaria mucho más amplia, va a ser muy difícil poder sacar al país algo. Doctor Cámaro, pero ¿y una restricción de los gastos del gobierno? ¿Una política de austeridad a fondo, en grande? Porque es que pues la historia muestra que uno de los instrumentos que tiene el Estado para mejorar la productividad y combatir el desempleo y aumentar la riqueza colectiva es bajando los impuestos. Eso es lo que dice la historia. Y tiene toda la razón. De hecho, no parte del hecho que el ministro de Hacienda y todo su equipo económico parte de hacer esa eficiencia que hemos tenido que hacer todos en las empresas, y es como nos apretamos el cinturón porque esto ya no da para mucho. Yo supongo que están renegociando los arriendos en donde el Estado está de inquilino, uno supone que se están haciendo eficiencias en las nóminas, lo cual naturalmente puede implicar más personas sin trabajo, pero sin duda alguna, doctor Fernando, en el gasto siempre habrá una posibilidad de mejora. Estamos hablando que el gasto de funcionamiento está subiendo el 11%, el de personal está creciendo un 6%, si usted lo mira por el lado de la gente. La pregunta es si hay más gastos corrientes, como por ejemplo lo que le digo, las sedes de los arrendamientos por metro cuadrado, si se están renegociando realmente como si estuvieran el corazón puesto de una empresa privada que tiene que optimizar el gasto. Pero de ahí estoy completamente de acuerdo con usted, tendrá que venir o debe venir también acompañada de una racionalización, pero doctor Fernando, es tal el nivel del hueco que yo creo que no es suficiente. Bueno, el nivel del hueco es gigantesco, entonces la solución, una reforma tributaria, Dios nos tenga de su mano, doctor Cámaro. Acaban de dar el dato de Europa, la caída en el segundo trimestre, fue del 12.1%. y en España el 18.5%. Es dato que le doy de última hora. Pero eso es caída contra el trimestre anterior. La caída anualizada es del 22%, que es la que se compara contra el 32.3% que usted ha venido mencionando de los Estados Unidos. Bueno, doctor Álvaro Cámaro, Dios nos tenga de su mano y Dios nos tenga de su mano con una nueva reforma tributaria que usted ve absolutamente inevitable, y muchos entienden que la presentación del presupuesto es el anticipo para que les digan a los colombianos que la reforma tributaria viene, es decir, a pagar más impuestos. Nada, sí, nada que hacer. Bueno,
Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. A usted, doctor Fernando. Bueno, queridos amigos, este experto economista, uno de los primeros del país, ve que no hay nada que hacer distinto de una reforma tributaria con aumento de impuestos en Colombia. La austeridad fiscal, pues de algo servirá, no se ha hecho, no se ha practicado, llevamos 2 años sin ninguna austeridad fiscal. Vamos a ver qué ocurre en la economía, y la caída de Europa, de la economía europea, es una caída supremamente fuerte, 12% en el segundo trimestre y anualizada más del 20%. Y la de los Estados Unidos del segundo trimestre escandalosa de 23.9%. Estábamos con el doctor Álvaro Cámaro, les dábamos algunos datos económicos y una breve lección de economía gracias a Colsubsidio.